Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 15 de abril de 2026 y estos son nuestros titulares. Miles de fieles se unieron al Papa en San Pedro, en la vigilia de oración por la paz. El Papa volvió a pedir el fin de las guerras y de la carrera armamentística. El Papa ha nombrado a un neerlandés que ha trabajado muchos años como nuncio en diversos países de África. Nuevo nuncio en Alemania. El presidente del Episcopado Español ha criticado la decisión del gobierno de introducir el derecho al aborto dentro de la Constitución. El Vaticano ha paralizado de forma permanente la causa de canonización de un obispo argentino, Monseñor Novak, por negligencia en la investigación de abusos. El sábado tuvo lugar en el Vaticano la vigilia de oración por la paz, presidida por el Papa. El Santo Padre pidió el fin de las guerras y frenar la carrera de armamentos. Durante una vigilia por la paz celebrada en la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV alzó la voz contra la locura de la guerra y reclamó el fin de la idolatría del poder, del dinero y de la violencia. El pontífice presentó la oración como una respuesta verdadera ante la muerte y exhortó al mundo a volver a la dignidad, la comprensión y el perdón. En una intervención de gran intensidad espiritual y moral, el pontífice clamó: «Basta de guerra», y presentó la oración no como una evasión piadosa ante el sufrimiento del mundo, sino como una respuesta real frente a la muerte y a la destrucción sembradas por los conflictos. En su mensaje contrapuso la lógica de la guerra y la de Dios. La guerra divide, la esperanza une, la arrogancia pisotea, el amor levanta, la idolatría ciega, el Dios vivo ilumina, afirmó. Con estas palabras trazó una línea nítida entre la soberbia de los poderosos y el camino de la verdadera paz, que solo puede nacer allí donde el hombre se somete a Dios y reconoce la dignidad del prójimo. En su intervención, recordó también el célebre llamamiento de San Juan Pablo II en enero del 2003, cuando, ante la guerra que se cernía sobre Irak, gritó: «Nunca más la guerra». León XIV recogió ese eco para mostrar la continuidad del magisterio pontificio frente a la barbarie bélica y para insistir en que la Iglesia no puede callar cuando los pueblos son empujados a la muerte por la soberbia de los hombres. El pontífice exhortó a superar la locura de la guerra y dirigió una apelación explícita a los gobernantes. Deténganse, es tiempo de paz. Siéntense en mesas de diálogo y mediación, no en mesas donde se planifica el rearme y se deliberan acciones de muerte. Un neerlandés que ha sido nuncio en varios países de África durante muchos años, ha sido nombrado por el Papa nuevo nuncio en Alemania. El Papa ha nombrado al arzobispo neerlandés Hubertus van Mecher nuevo nuncio en Alemania. El relevo se produce en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Roma y la Iglesia en Alemania, marcadas por el debate en torno a la conferencia sinodal que pretende institucionalizar las reformas iniciadas con el camino sinodal. Van Meegen nació en 1961 en Eigelshoven, una localidad neerlandesa, situada a escasos kilómetros de la frontera alemana, en la diócesis de Roermond, para la que fue ordenado sacerdote el 13 de junio de 1987. Poco después ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede, donde acumuló destinos en Somalia, Brasil, Israel, Eslovaquia y la representación ante las Naciones Unidas en Ginebra. En 2014 el Papa Francisco lo nombró nuncio en Sudán. Poco después asumió también la nunciatura en Eritrea. En 2019
Fue trasladado a Kenia y Sudán del Sur, donde ejerció simultáneamente como observador permanente ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ante ONU Habitat en Nairobi. Tras 12 años como nuncio en el continente africano, Van Meegen llega a un país donde la Iglesia afronta una profunda crisis. Durante una ordenación episcopal en Kenia en 2024, el arzobispo afirmó: "Las enseñanzas de la sociedad occidental sobre el aborto, la eutanasia y la teoría de género son síntomas claros de una sociedad que ha perdido su brújula interior y navega sin rumbo en el tormentoso mar de los deseos humanos, sacudida y debilitada en todos los sentidos". En una entrevista el pasado verano reconoció que existía una tensión entre lo que dice el Papa y lo que ocurre en una iglesia local es a veces difícil, y añadió: "Para eso es uno diplomático, para maniobrar entre dos realidades, la del Vaticano y la de la Iglesia Universal y la de la iglesia local, y ser un constructor de puentes". Sin embargo, concluyó diciendo: "Pero al final se trata de la obediencia a Pedro, y esa es mi primera responsabilidad". La Iglesia Católica se ha enfrentado al gobierno español por el proyecto de de introducir el aborto en la Constitución como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública en todo el territorio nacional. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha respondido calificando la iniciativa de coartada ideológica y cambio constitucional en favor de la muerte. La reforma impulsada por los Ministerios de Igualdad, Presidencia y Sanidad propone añadir un apartado al artículo 43 con el siguiente texto: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". El arzobispo de Valladolid y presidente del episcopado ha publicado en la red social X su reacción. Podría blindarse al derecho a la vida y el apoyo a la mujer en promoción de la maternidad en este invierno demográfico, pero no, el gobierno prefiere blindarse proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, utilizando a las mujeres como coartada ideológica. Monseñor Argüello contrapone así la crisis demográfica y la falta de apoyo a la familia frente a la opción del gobierno de constitucionalizar el acceso al aborto. La causa de canonización de Monseñor Novak, un obispo liberal argentino, ha sido paralizada definitivamente por el Vaticano, por no defender a víctimas de abusos. El Dicasterio para la Causa de los Santos ha revocado el nihil ostat de la causa de beatificación de Monseñor Jorge Novak, primer obispo de Quilmes, cerrando definitivamente un proceso que el Papa León XIV no llegó a validar. La decisión pone fin a una instrucción abierta en 2017 por iniciativa de la diócesis y con el respaldo de la Sociedad del Verbo Divino. Según los elementos comunicados por la diócesis de Quilmes, la decisión de Roma estaría vinculada a una actuación canónica que Novak habría omitido en un caso de abusos relativo a un sacerdote. El Vaticano precisa, no obstante, que no se emite juicio moral alguno sobre la vida, las virtudes ni la acción pastoral del obispo. Jorge Novak gobernó la diócesis de Quilmes entre 1976 y 2001, un periodo especialmente convulso en la historia política y eclesial de Argentina. Su episcopado quedó marcado por un compromiso social pronunciado, pero también por las reservas que suscitó su línea pastoral. Algunos observadores lo describen como un prelado de perfil liberal, cercano a sensibilidades de extrema izquierda y poco favorable a los católicos apegados a la tradición doctrinal, a los que persiguió con la saña propia de ese perfil tan identificable en la Iglesia en América en esos años. Sus críticos señalan que esa orientación pudo traducirse en dureza hacia los fieles considerados ortodoxos y en cierta distancia respecto a las exigencias clásicas de la disciplina eclesial.
Estos elementos, sin ser mencionados expresamente en la decisión romana, alimentan el debate en torno a la causa. La causa había sido promovida por la iglesia local, como establece el procedimiento canónico. Todo el proceso se inscribió en el pontificado de Francisco, sin que llegara a ser confirmado en la etapa posterior del gobierno de la iglesia. León XIV no validó la causa, que queda ahora cerrada de forma definitiva. Esta mañana, a primera hora de la mañana, se ha conocido en Roma, en Europa, donde me encuentro, en el mundo, un mensaje publicado por el presidente norteamericano Donald Trump en su red social Truth Social, que es durísimo contra el Papa León XIV. Es tan grave, tan extraño, tan insólito, que merece la pena, en primer lugar, conocer el texto íntegro de este mensaje y después dar una opinión sobre él. Lo que voy a leer es textual de lo que ha publicado por escrito, por lo tanto no es en una declaración, una entrevista que se le ha ido la boca, no. Lo ha pensado muy bien, lo ha escrito, lo ha publicado. El Papa León es débil. La palabra débil la ha escrito con mayúscula. En materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del miedo a la administración Trump, pero no menciona el miedo, también escrito con mayúscula, que tuvieron la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas durante el COVID, cuando arrestaban a sacerdotes, pastores y a todo el mundo por celebrar servicios religiosos, incluso al salir al aire libre y mantener una distancia de 3 o incluso 6 metros. Me gusta mucho más su hermano Luis que él, porque Luis es todo un partidario de Make America Great Again. Él lo entiende y Leo no. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos. Y lo que es peor, vaciaba sus prisiones, incluyendo a asesinos, traficantes de droga y homicidas, para enviarlos a nuestro país. Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron por mayoría aplastante para hacer: alcanzar cifras récord de baja criminalidad y crear el mejor mercado bursátil de la historia. Leo debería estar agradecido porque, como todo el mundo sabe, fue una sorpresa impactante. No figuraba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia solo lo puso ahí porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Por desgracia, la debilidad de Leo ante la delincuencia y ante las armas nucleares no me gusta nada, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que quería que se detuviera a los feligreses y al clero. Leo debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político. Esto le está perjudicando mucho y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica. Presidente Donald J. Trump, 13 de abril de 2026, 3:03 de la madrugada. Inmediatamente ha respondido el presidente de los obispos católicos norteamericanos, Paul Coakley, que es también arzobispo de Oklahoma City. En ese comunicado ha dicho que se siente entristecido por las palabras del presidente. Me entristece que el presidente haya decidido escribir palabras tan despectivas, injuriosas, sobre el Santo Padre. El Papa León no es su rival, ni el Papa es un político, es el vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas.
Cuando se ha conocido este ataque furibundo, estos insultos del presidente Trump al Papa, este estaba ya a punto de embarcar en el avión rumbo a Argelia para el viaje que está haciendo ya a 4 países africanos. El primero de ellos, Argelia. Durante el saludo a los periodistas, enseguida, lógicamente, le han preguntado qué opinaba sobre este ataque que acababa de recibir. El Papa ha dicho: no considero mi papel como el de un político. No creo que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo. Sigo alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas. El pontífice, en esta breve respuesta a los periodistas en el avión, insistió en que su llamamiento se dirige a todos los gobernantes. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él. Intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación. A una periodista estadounidense que volvió sobre el asunto, León XIV le reiteró: no le tengo miedo a la administración de Trump. Es una de las acusaciones que le había hecho. Seguiré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio por el que trabaja la Iglesia. No se había visto una cosa igual desde que Napoleón ocupó Roma y se llevó prisionero al Papa Pío VII y lo tuvo durante 5 años en una prisión, la ciudad de Savona, en Italia, porque el Papa se negó a apoyarle en el bloqueo a Inglaterra que quería hacer Napoleón. No se había visto un ataque semejante, nunca. Un ataque frontal, un ataque diciendo estas cosas de un Papa, es algo insólito, sorprendente, escandaloso, injurioso, no solamente para la persona del Santo Padre, sino para la de todos los católicos. Es que además, como ha dicho el presidente de los obispos norteamericanos, es mentira. Jamás el Papa ha dicho que esté de acuerdo en que Irán tenga un arma nuclear. Nunca ha mencionado este tema. Lo único que el Papa ha dicho una y otra vez es que hay que dialogar. ¿Pero qué quieren que haga un Papa? ¿Que bendiga las bombas? ¿Creen que esta es la misión de un Papa, bendecir las bombas? Un Papa tiene que abogar siempre por la paz. ¿Es que no hizo eso San Juan Pablo II cuando se enfrentó con Bush, cuando la guerra de Irak? Es que no han hecho eso todos los papas en la historia, por lo menos en la historia reciente. No hace falta remontarnos, ciertamente, a la Edad Media. Era otra época. Pero pienso en un Pío XII, por ejemplo. Es decir, los papas necesariamente tienen que estar siempre abogando por la paz. Y eso, le guste al que le guste, tienen que hacerlo. Y esa es su misión. Y eso es lo que esperamos los católicos de él. Él, el Papa León, lo ha dicho, no es un político, es un hombre de Dios y tiene que abogar por la paz. Hay otra cuestión que quizás se podía haber evitado, en la que se aferra Trump, y es en este contexto de crisis, de tensión, incluso de tensión entre el Vaticano y Estados Unidos, con una llamada en enero al que era entonces el nuncio en Estados Unidos, una llamada al Ministerio de la Guerra, al Pentágono, donde tuvieron un encuentro que no fue insultante, pero sí fue un encuentro firme por ambas partes. En ese contexto, quizá no ha sido muy acertado desde el punto de vista diplomático invitar a este asesor de Obama y hacerse la foto con él. Bueno, pero eso es una cuestión menor, no justifica el ataque que Trump ha hecho al Papa. El presidente Trump tiene a sus 2 colaboradores más cercanos, el vicepresidente y el secretario de Estado, que son católicos. Es que estos 2 no se sienten ofendidos
por las palabras de Trump contra su líder espiritual? El presidente Trump ha sido elegido por una suficiente mayoría de votantes católicos. Un 55% de los católicos norteamericanos votaron a Trump. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de esos votantes, de esos que dieron su apoyo a Trump, ante esto se sienten tristes y se sienten ofendidos. Y desde luego, lo más probable es que una buena parte de ellos no vuelva a votar, no solamente a Trump, que no se va a volver a presentar, sino que no vuelva a votar a un partido que queda muy herido por lo que está haciendo en este momento ese presidente. Y estoy absolutamente convencido de que la inmensísima mayoría de los 1.400 millones de católicos que somos en el mundo, estamos con el Papa y estamos ofendidos y tristes por este ataque furibundo, un ataque además totalmente injusto, inmerecido. En nombre mío, en nombre de los franciscanos de María, quiero expresarle al Papa León mi apoyo, nuestro apoyo, mi oración. Sé que entra dentro de su trabajo cargar con la cruz. Esta es una cruz que desde luego de ningún modo tenía que cargarla en sus espaldas. Más que nunca, hoy quiero decir, y pido a los católicos que lo digamos, rezamos por el Papa y gritamos, ¡viva el Papa! Seguiremos informándole de lo que pasa en la Iglesia. Puede seguirnos en nuestro canal de Magnificat.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.